Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 fue, creo, lo que leímos al final. Aquí está, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver si sí. Lupita me ganó. 1:9, ahí está. Dice: porque ellos mismos, ¿estamos ahí? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? ¿Estamos ahí? La semana pasada estábamos hablando acerca de metanoia, el cambio de mente. Estábamos viendo la benignidad de Dios, lo bueno que es, su misericordia, y estábamos viendo el contraste entre lo que era el hombre malvado versus la bondad y la misericordia de Dios. Cómo el hombre malvado piensa que Dios es malo porque permite ciertas cosas aparentemente malas que le sucedan a personas aparentemente buenas, y el ser humano dice que eso está mal. Pero estuvimos viendo desde la perspectiva de la Biblia que realmente le suceden cosas buenas a hombres a hombres totalmente malos y depravados, que lo que deberíamos de decir, en vez de decir, bueno, Dios, ¿por qué le permites estas cosas malas a las personas? Deberíamos de decir, ¿por qué Dios sigue teniendo misericordia para con una generación tan mala? Fue lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad que sí? Ok, bueno, vamos a ver esta parte ahora acerca de la dureza del corazón, que fue lo que nos quedamos la semana pasada y que ya recordé. Y vamos a estar leyendo Ezequiel 36:26. Y antes de que lean Ezequiel 36:26, quiero que apunten la traducción en el griego de la palabra dureza. La palabra dureza en el griego es la palabra, no lo puedo pronunciar, se los voy a deletrear para que lo puedan apuntar. Es la palabra SKLCROTS, esclerotes, algo así, esclerotes, SKLCROTS, esclerotes. Y esta palabra significa literalmente callosidad o endurecimiento. Callosidad o endurecimiento. Entonces, cuando la Biblia habla de endurecimiento, está hablando de esclerotes y significa endurecimiento o callosidad. ¿Lo tienen apuntado? Y esta palabra endurecimiento es la que utilizamos nosotros, por ejemplo, en los términos médicos para decir esclerosis. De ahí proviene la palabra esclerosis, esclerotes. Hay otra palabra que utilizan los médicos que se llama arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis habla acerca del endurecimiento físico de las arterias. Cuando una persona comienza a sentir o a manifestar unas arterias duras, no por los triglicéridos, sino porque empieza a formarse una callosidad, por así decirlo, dentro de las venas. Las venas se vuelven rígidas y por lo tanto no pueden bombear sangre al corazón. Entonces, más o menos eso es lo que quiere dar a entender la Biblia cuando dice la palabra esclerotes, el endurecimiento del corazón. Cuando las venas se endurecen, puede causar la muerte espiritual, pero cuando un corazón duro se pone en contra de Dios, cuando un corazón se endurece en contra de la voluntad de Dios, no solamente puede morir, sino que puede echar su vida por la eternidad al infierno. Esa es la comparativa que hay tan grande entre el endurecimiento del corazón y el simple endurecimiento de los órganos. En Ezequiel 36:26 dice algo acerca del endurecimiento del corazón. Dice Ezequiel 36:26 de esta manera: os daré un corazón nuevo. Lo que está tratando de decir es que antes de que Él nos lo diera, nosotros teníamos un corazón malo, un corazón sucio, un corazón endurecido. Pero cuando venimos a Él, dice que nos daría un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí hablando del corazón duro que tenemos, y os daré un corazón de carne, hablando de este corazón que Dios está buscando en nosotros. ¿A qué se refiere todo eso? La Biblia está repleta acerca de las advertencias de no tener un corazón endurecido en contra de Dios.
un corazón que se endurezca en contra de sus advertencias, un corazón que se endurezca en contra de sus llamadas de atención. Creo que toda la serie que hemos estado abordando estos meses ha tratado acerca del endurecimiento del corazón del hombre, de cómo el hombre es perverso y de cómo a pesar de la buena voluntad de Dios para con nosotros seguimos fallando, nosotros seguimos cometiendo errores, nosotros seguimos menospreciando la gracia de Dios. Y lo que hoy nos invita a Dios es que no endurezcamos ese corazón en contra de Dios. Y aquí vemos el ejemplo entonces de Israel, de cómo constantemente él estuvo endurecido en contra de Dios, pero cómo Jehová siempre fue benevolente para con él. En Mateo 19 versículo 8 vemos ahora a los judíos, a los fariseos, también con un corazón endurecido. Mateo 19 versículo 8. Ya no solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, sino que ahora el pueblo judío que estaba alrededor de las cosas que estaba hablando y haciendo Jesús. Mateo 19 8 dice Mateo 19 8 de esta manera: Él les dijo, aquí está hablando Jesús en contra de los judíos de aquel tiempo, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí comienza Jesús a hablar acerca de el divorcio y dice que porque el hombre se endureció en su corazón, Dios permitió a través de Moisés que hubiera divorcio, pero que en el principio no era así. O sea que la voluntad de Dios es que no hubiera divorcio, pero que mientras el hombre se endureció en su corazón, pidieron a Moisés que diera carta de divorcio y Jehová permitió la carta de divorcio, pero dice que no fue en el principio así. Si lo sigue me dicen amén. Dice que Moisés fue el que pidió y entonces Dios permitió que hubiera entonces carta de divorcio a causa de la dureza del corazón del hombre. No porque Dios lo hubiese querido, sino porque el hombre así lo buscaba, porque el hombre es duro en su corazón, el hombre sigue buscando sus deseos, el hombre sigue buscando sus pensamientos, su ideología. Entonces Dios permite que sucedan las cosas a causa no de él, sino del corazón endurecido de los judíos. Cuando los líderes judíos legalistas y justos en su propia opinión esperaron que Jesús sanara en el día de reposo, recordarán esa historia los que nos ven por internet, cómo estos hombres tentaban a Jesús y querían que él sanara en el momento en que él no tenía que sanar según la ley. Jesús se enoja en contra de ellos en Marcos capítulo 3 versículo 5. Marcos capítulo 3 versículo 5. Vemos la reacción de Jesús en contra del corazón endurecido de los judíos que estaban tratando de tentar a Jesús, que él quebrantara la ley, que él quebrantara el día de reposo. Marcos 3 versículo 5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, aquí está hablando Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, tuvo dos reacciones en sus sentimientos Jesús. Primera, se enojó porque los judíos lo tentaron, pero en segundo lugar él se entristeció porque al tentarlo los hombres estaban demostrando una dureza en su corazón. Dijo al hombre Jesús: extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y versículo 6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, porque él quebrantó la ley. Él hizo algo en el día de reposo y era lo que estaban tratando de hacer los judíos de aquel tiempo. Jesús se dio cuenta que no era verdaderamente por cumplir la ley, sino para hacer caer a Jesús, para que Jesús tropezara y para que de esa manera pudieran ellos buscar la manera de crucificarle. Marcos 3:5, y ahora vamos a Marcos 6:52, ahí 3 capítulos adelante. Marcos 6:52 dice de esta manera, igual hablando del corazón endurecido de los judíos. Marcos 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí vemos el capítulo o la escena cuando Jesús alimenta a los 5,000. Si ustedes recordarán, más los niños que constantemente vieron esa escena en la escuelita, de cómo de no tener nada y solamente algunos panes y algunos peces, Jesús los multiplica y hace que coman todas las gentes. Bueno, los judíos dice que a pesar de que vieron el milagro no lo pudieron entender y decían cómo pasó. Ellos, los demás que estaban alrededor y que fueron alimentados, creyeron y supieron que venía de Dios porque tenían fe, porque su corazón había sido ablandado a causa de lo que Jesús había hecho. Pero estos hombres judíos, a pesar de que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes, no lo pudieron entender porque dice aquí su corazón estaba ¿qué? Endurecido.
Porque muchas personas, a pesar de que ven milagros, a pesar de que ven sanidades, a pesar de que ven conversiones, no se vienen a Cristo, no se vuelven a Cristo? ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido. Ahí mismo en Marcos, ahora 2 capítulos más adelante, Marcos 8 versículo 17, vemos otra escena acerca del corazón endurecido de los judíos. Dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Aquí sigue entonces hablando Jesús acerca de este corazón endurecido. Marcos 8:17, este corazón endurecido de los judíos. ¿Cuál era el problema de que los judíos no podían comprender las cosas espirituales? Su corazón endurecido a causa mucho de la religiosidad que ellos estaban viviendo. San Juan capítulo 12 versículo 40, voy a ir bastante rápido, tenemos algo que abordar. San Juan 12 versículo 40. Espero poder terminar ya esta instancia, estos versículos. San Juan 12, 40. ¿Qué dice San Juan 12, 40? Digo que dice porque yo no lo he encontrado. 12, 40. Ok, dice de esta manera exactamente. 12, 40. Cegó los ojos de ellos. ¿Aquí quién está hablando? ¿O de quién está hablando? De Jesús, de Dios. Dice que Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amados santos de Dios, dice que su incredulidad cegó los ojos de los judíos. Su incredulidad endureció el corazón de los judíos. Su incredulidad y su corazón endurecido no permitió que ellos vieran las maravillas de Dios. Y citando el Antiguo Testamento, vayan rápidamente a Hebreos, siguiendo con el tema del endurecimiento del corazón. Hebreos capítulo 3 versículo 8. Entendiendo que el mayor problema de que las personas no puedan entender las cosas espirituales es por el corazón endurecido, ya sea antes de conocer a Dios o una vez conociendo a Dios. El corazón endurecido. Hebreos 3:8 dice de esta manera: no endurezcáis vuestros corazones. Aquí está hablando que la persona tiene la facilidad o tiene el potencial de que la persona por sí misma pueda opacar la gracia de Cristo a través de que ella misma endurezca el corazón en contra de Dios. ¿Cómo vamos a endurecer el corazón en contra de Dios? Pues no haciendo lo que Dios nos manda a hacer. El corazón comienza a encallarse, el corazón comienza a endurecerse, y al pasar esto el corazón comienza ya no a sentir las cosas espirituales. Muchas personas me han preguntado aquí en la iglesia, gente por internet que nos ve y nos dice: ¿por qué yo ya no siento nada cuando oro? ¿Por qué ya no siento nada cuando canto? ¿Por qué no siento nada cuando vengo a la iglesia? ¿Por qué? Porque constantemente cuando el hombre falla, y mientras más falla y mientras más falla y mientras más falla a lo largo de los años, el hombre comienza a endurecer su corazón, y un corazón endurecido comienza a no sentir las cosas. Hebreos 3:8, si lo leímos, sí, ¿verdad? Nuevamente: no endurezcáis nuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El hombre endurece su corazón, el hombre por sí mismo endurece el corazón. Hebreos, ahí mismo capítulo 15, Hebreos 15 versículo 4 al 7. No está Hebreos 15. No, más bien era Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Dice Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez la hermana Teresita me preguntaba: ¿qué quieres decir cuando dices te sales mascando chicle? Yo le decía, no, me dice, porque yo sentí que me decías a mí porque siempre vengo mascando chicle y me salgo mascando chicle. ¿A eso te refieres? Le digo, no, cuando digo no te salgas mascando tu chicle es con esa actitud de arrogancia de una persona que está mascando chicle, ¿verdad? Que se te queda viendo y como diciendo, ¿a poco así? Y mascando su chicle. Es una frase del argot mexicano que utilizamos para decir de una persona arrogante y soberbia. Aquí de alguna manera está diciendo en la versión Reina Valedora, en la versión más actual, en el versículo 15 dice: entre tanto que hoy oyes su voz, no salgas mascando chicle, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Si ya escuchaste la advertencia, si ya escuchaste lo que puede pasar, si ya escuchaste el consejo de Dios, no endurezcas tu corazón hoy, que entre tanto que hoy estás escuchando estas cosas. Hebreos 4 versículo 7 nos dice algo similar. Hebreos 4:7 dice:
otra vez determina un día hoy. Dice Hebreos 4:7, ¿estamos ahí? Otra vez determina un día. Dice, ¿cuándo quieres cambiar? Determina un día. Algunas personas dicen, bueno, de aquí a un año, bueno, de aquí a 2 años, bueno, de aquí a 5 años voy a cambiar. Dice, determina un día, no hay ningún problema, pero Él te da la opción. ¿Cuándo? O sea, no ni 1 año, ni 2 años. Hoy es el día en que debes determinar hacer este cambio, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día en que, si estamos escuchando el consejo de Dios, debemos hoy decidir cambiar y decidir ablandar este corazón, rehusar constantemente la corrección de Dios, rehusar constantemente el favor de Dios, rehusar constantemente la gracia de Dios, rehusar constantemente la corrección de un líder, la corrección de un padre, la corrección de la misma palabra. Cuando el hombre, en su conciencia y el sabedor de lo mal que está haciendo, sigue rehusando el favor de Dios sin arrepentirse, el perdón del pecado, amados santos de Dios, que Dios ofrece en su gracia por medio de Cristo, dice la Biblia que es el peor de todos los pecados. Aquí es cuando encontramos a grandes rasgos lo que la Biblia le llama como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la blasfemia del Espíritu Santo es esta? Porque dice que el Espíritu Santo, una de sus labores es convencer de pecado a las personas. Entonces, cuando hoy escuchaste la corrección de Dios, y cuando hoy sentiste que estabas haciendo mal, pero decidiste no hacer caso a esa corrección, los que nos ven por internet, tú ya has entendido que está mal, tú ya has comprendido que está mal, pero rehusas el poder cambiar esa condición. El día de hoy estás de alguna manera blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si Él está convenciendo tu corazón, pero tú te rehusas y sigues viviendo en un pecado sin arrepentirte, por lo tanto dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el rehusarte al arrepentirte y el rehusarte al cambiar tu vida y al cambiar tu estatus en el que estás viviendo es completamente hacer un lado la corrección del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón, por lo tanto, es imperdonable. A esto le llamamos nosotros el pecado imperdonable. ¿Por qué no hay perdón? Porque tu corazón se ha endurecido tanto que no te quieres arrepentir. La persona que hace eso incrementa la severidad de la ira de Dios sobre ella en el día de la ira. ¿Cuál va a ser este día? Apocalipsis 20, 10 al 15 nos dice que llegará un día en el cual todos estaremos delante de Jesús en ese trono blanco, y entonces se van a abrir los sellos, se van a abrir los libros, y entonces sabremos lo que habremos hecho cada uno delante de Dios, y nadie podrá ahora hincar su rodilla. Apocalipsis 20, 10 al 15 dice de esta manera, lo tienen, dicen amén. Apocalipsis 20, 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Aquí comenzamos con el juicio, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí no está hablando de chaparritos y altos, aquí está hablando de niveles de poder, ricos, pobres, con grandes empresas, sin empresas, etcétera, etcétera, de pie ante Dios. La pregunta, ¿por qué de pie? Porque en ese momento ya no va a haber momento de doblar las rodillas, porque el trono de la gracia es ahorita, y el trono del juicio será en ese momento. En ese momento nadie podrá pedir perdón, nadie podrá implorar, nadie podrá decir, Señor, échame la mano, mira, es que yo sí quiero cambiar ahorita porque ya te estoy viendo, etcétera, etcétera. Dice que ahí sí todos van a estar puestos de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus ¿qué? Bueno, dice que la Biblia tiene un almanaque de todas las cosas que estamos haciendo. El cielo dice que tiene un libro en el cual todo lo que hacemos está siendo escrito, y en algún momento dado todos vamos a pasar la vergüenza de poder saber lo que la otra persona hizo, porque los libros serán abiertos y la persona será enjuiciada, y se comenzará a desvelar todo lo que la persona hizo conforme sus obras, y no habrá manera de que la persona pueda implorar perdón, porque ese trono es el trono del juicio de Dios y ya no es el trono de la gracia. Por eso dice que la persona que
que rehúsa arrepentirse constantemente está atesorando más ira para el día de la ira. La ira será la paga entonces final de la persona no arrepentida en base a sus obras que en aquel momento se irán a conocer gracias a los libros que serán abiertos. Bueno, a mí me da escalofríos escuchar esto. Me llena de temor y de temor el saber que en algún momento dado Él sabrá y sabe y sabrán todo lo que yo hice en aquel momento, y que no solamente será la vergüenza de saber todo lo que hicimos, sino que de alguna manera eso provocará aún más ira, porque cuando yo estaba en el trono de la gracia lo que hice fue rehusarme a la gracia, fue endurecer mi corazón, y en aquel momento ya no habrá más oportunidad de poder pedir perdón. Es algo increíble. El estudio entonces superficial del Antiguo Testamento que hemos tenido parece confirmar ese sentimiento. Y algunas personas se preguntan de esta manera, porque en innumerables ocasiones me he topado con personas que me hacen estas preguntas y me dicen: ¿por qué razón destruyó Dios el mundo entero con el diluvio, a excepción de 8 personas? ¿Por qué Dios convirtió a la esposa de Lot en sal solamente por voltear? Ustedes se preguntarán y dicen: bueno, pues qué severo era Dios. Bueno, ¿qué tiene que haya volteado? ¿Por qué la convirtió en sal solamente por voltear? ¿Por qué ordenó a Abraham sacrificar a su hijo? ¿Qué tenía su hijo que pagar? ¿Por qué Dios permitió y le dijo a Abraham: mata a tu hijo? ¿Por qué endureció el corazón de Faraón y después lo castigó por el endurecimiento de ese corazón? ¿Por qué Dios prescribió en la ley mosaica la pena de muerte? Eso es algo violento. ¿Por qué mandó a su pueblo escogido a erradicar a todos los cananitas? Siempre me dicen: bueno, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento mató a toda una generación y dice que los ríos de sangre corrían por todo el genocidio que Él permitió? ¿Por qué Dios envió osos que mataran a 2 muchachos por burlarse de Eliseo? ¿Por qué Dios aniquiló instantáneamente a Usa por tratar de impedir que el arca del pacto cayera en manos de los idólatras? ¿Por qué Dios envió fuego y consumió a los hijos de Aarón? Etcétera, etcétera. Muchas personas se preguntan por qué cosas tan severas ocurrieron. ¿Por qué Dios trató tan severamente en el Antiguo Testamento a estas personas? Y nos preguntamos acerca de estas cosas únicamente comparándolas con nuestro pensamiento y con nuestra justicia completamente distorsionada. Pero cuando lo vemos desde la justicia de Dios y lo vemos desde su misericordia, pero no lo vemos desde el aspecto de su ley. En el Antiguo Testamento toda persona que fallaba era digna de muerte, y al día de hoy la Biblia sigue diciendo que la paga del pecado es ¿qué? Entonces, cuando Dios permite ciertas cosas, como lo vimos clases anteriores, que sucedan, realmente no son malas, porque son paga ¿de qué? De nuestro pecado. Son una obra recíproca de una ley que se ha establecido. Tú vas a hacer el pecado, tú vas a ¿qué? Eso se estableció desde Génesis 2, 16 al 17. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Génesis está al principio para que no lo vayan a buscar hasta el final. Génesis 2, 16 al 17, lo tienen, me dicen amén. Es una historia muy conocida, creo que todos la saben. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis. Estaba hablando sí literalmente, pero estaba poniendo también la base de lo que es la paga del pecado. La desobediencia es un pecado. Todo el Nuevo Testamento está repleto de que si una persona desobedece va a morir, porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces, cuando Jehová le dijo a Adán y Eva: vas a morir, le estaba diciendo literalmente las bases de la paga del pecado. No es que al comer la fruta iba a morir, porque ellos dijeron: mira, no moristeis. Entonces también los agnósticos y ateos dicen: entonces la Biblia se equivoca, porque dice que iban a morir, comieron y no murieron, entonces se equivocaron. No, era la base de lo que sería la paga del pecado. Cuando Adán y Eva comieron, ellos merecían la muerte. ¿Por qué no murieron? La base estaba. La paga del pecado es la muerte, la desobediencia es pecado, por ende tenían que morir. ¿Por qué no murieron? Porque Cristo después, Dios los redimió en base al sacrificio que hizo después con el primer animal que desolló para que ellos pudieran vestirse con pieles. Ellos no murieron a causa de que Dios los redimió, pero si Dios no los hubiera redimido, obviamente hubieran morido a causa de su pecado, porque esa es la base que encontramos desde el principio. Dios, en un acto de soberanía, crea al hombre a su imagen. Él creó al hombre para glorificarse a sí mismo y para erradicar su imagen y hacer manifiesto el carácter de Dios.
Y cuando el hombre se rebeló en contra de Dios al creer la palabra de Satanás, Dios tuvo que airarse en contra de eso. Él estaba en todo su derecho de quitarle la vida al hombre a causa de esta desobediencia. Aunque según la justicia de Dios ellos merecen morir, la pregunta es: ¿por qué toda la gente del Antiguo Testamento no murió si Dios es un Dios severo? Aquí vamos a hablar un poco con los agnósticos y con los ateos. Tú dices que Dios fue drástico por matar a toda una generación de cananitas. Yo te digo que Dios fue bueno porque no mató a toda la generación del mundo a causa de su pecado. Solamente permitió que un pequeño sector de la humanidad muriera. ¿Para qué? Para que fuera un testimonio a nosotros y viéramos lo drástico que es Dios en contra del pecado. Pero esas personas merecían morir, al igual que las personas que tuvieron gracia y que no murieron. No sé si me estoy explicando, quizás voy un poco muy rápido, pero rápidamente para entender. Dios podía matar a toda una generación, pero no mató a toda una generación, mató solamente a unas cuantas personas, para que las personas que quedaron vivas entendieran que Dios es justo y que esa paga del pecado es la misma que nosotros merecemos si no nos arrepentimos el día de hoy. En comparación al criterio de la creación original, Dios verdaderamente ha sido bueno, porque Él sigue teniendo con vida a muchos de nosotros, aunque merecemos morir. Quizás una gripa, quizás un poco de dolor de huesos, quizás un poco de dolores en algunos órganos de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, puedan parecer cosas malas, pero realmente el hecho de que estemos hoy vivos habla de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque merecemos estar muertos a causa de nuestro pecado. La pregunta es: ¿por qué sigo vivo? ¿Por qué? Porque Dios tiene gracia para con nosotros. Entonces, ¿por qué permitió que la otra persona muriera? Porque de cualquier manera merecía morir. No se arrepintió y murió, y es una muestra de lo que Dios puede hacer contra nosotros. Rápidamente, Deuteronomio 24, 1 al 4 nos dice un ejemplo acerca del endurecimiento del corazón. Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice de esta manera, Deuteronomio 24, 1 al 4. 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Oh, qué fácil. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios que te ha dado por heredad. Aquí, cuando el adulterio se convirtió en una práctica común en Israel, dice que ellos pidieron entonces carta de divorcio. Lo vimos la semana pasada, vamos a repasarlo rápidamente ahorita. Amados hermanos, Dios tomaba la vida de una persona de una forma tan dramática, como lo vemos aquí en el Antiguo Testamento. A causa del corazón endurecido del hombre, Dios permitió ciertas cosas, pero no porque fuera su voluntad, sino por el endurecimiento del corazón del ser humano. Dios tomaba entonces la vida de alguna persona de una manera muy drástica, con el propósito de recordarnos lo que Dios puede hacer en contra de nosotros, siendo tan caprichosos y tan malos en nuestra pecaminosidad. Bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios se acostumbró tanto a la gracia que muchas personas ya daban por sentada lo bueno que es Dios. Por ejemplo, ustedes ya dan por sentado que mañana van a despertar, ¿verdad que sí? Al grado de que dicen: bueno, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, ¿qué te asegura que mañana vas a despertar? Es que nosotros estamos tan acostumbrados a la bondad de Dios que decimos: mañana voy a despertar, mañana voy a ir a la escuela, mañana voy a hacer ciertas cosas, y decimos: bueno, quizás hoy no voy a la iglesia, pero voy la siguiente semana, porque damos ya por sentado que Dios es bueno. Incluso las iglesias dicen: Dios es bueno, y todos dicen amén. Pero eso es algo completamente trastornado y transformado, amados santos de Dios, de la realidad en la que estamos. Cualquiera de nosotros mañana puede no despertar. Y si nosotros decidimos haber endurecido el corazón el día de hoy, mañana podemos ver entonces la paga de nuestro pecado. Y algunos dirán: ¿por qué permitió que Isaí muriera el día de mañana? Bueno, es que de todas maneras tenía que morir, esa es la paga del pecado. El problema es que el día de hoy Isaí no se arrepintió, y el día de mañana le encontró que la vida se había terminado. ¿Me siguen? Me dicen amén.
De una manera muy similar, hoy los cristianos se ofenden cuando Dios no es tan bueno, entre comillas, o tan benévolo como creen que debería de ser, y se escandalizan con la idea de que Dios pueda castigar. Y dicen, pero es que Dios es bueno. ¿Por qué Dios puede mandar una enfermedad? ¿Por qué Dios puede mandar un accidente? ¿Por qué Dios puede mandar ciertas cosas? ¿Por qué Dios incluso puede matar? Entonces, ¿qué Dios no es bueno? Mira, es que la paga del pecado es muerte. Todos merecemos morir, solamente Él lo permite, pero Él no lo causa. ¿Qué lo causa? El pecado. Dios permite que pasen las cosas y que la ley del juicio de Dios comience a causa de nuestro pecado, pero no es por Él, Él lo permite. ¿Me sigue? Me dicen amén. Y si Dios no ejerciera constantemente el juicio, nosotros, dice un dicho mexicano, los que nos ven por internet y quizás en otros países, que por cierto nos ven en Colombia y en Estados Unidos. Estaba viendo el otro día en el analyst de YouTube que más personas están añadiendo en Estados Unidos que en México. Ahora entiendo por qué, por mi suegro, ¿verdad? Si Dios, vuelvo a recapitular, si Dios no, bueno, gracias a los que nos ven en Estados Unidos y en Colombia, para que no dejarlo así abierto. Si Dios, en México hay un dicho, dice que si nosotros nos dan la mano, nosotros nos agarramos el pie. Y no nada más el pie, nos agarramos de todos los lados que podamos, porque nos gusta encajarnos, decimos en México. No sé cómo se diga en tu país. Aquí decimos que somos encajositos, que la persona mientras más se da, la persona más quiere. Entonces, si Dios no ejerciera su juicio y la persona no viera lo que Dios puede hacer, la persona más se encajaría en hacer lo incorrecto. ¿Sí me explico? Porque eso que Dios permite, ese accidente que Dios permite, ese cáncer que Dios permite, ese accidente que Dios permite, de cierta manera da cierto temor a las personas en decir, mira lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, yo no quiero pasar por eso. Si Dios no lo hiciera y en ocasiones Él permitiera que este juicio viniera, más de una persona siguiera viviendo entonces en ese pecado, porque no habría nada que frenara el pecado en la persona. ¿Así me siguen y me entienden? Díganme amén. Si Él no diera recordatorios constantes de las consecuencias del pecado, nosotros seguiríamos viviendo, mofándonos y riéndonos con las dispensaciones de la gracia que Dios nos ha dado. Algo así dice Primera de Corintios 10 del 1 al 11. Vamos rápidamente. Primera de Corintios 10 del 1 al 11. Creo que sí voy demasiado rápido. Primera de Corintios 10 del 1 al 11 dice de esta manera. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Primera de Corintios 10 del 1 al 11. Dice de esta manera, 10 del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bueno, vieron el poder de Dios. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Van hasta ahí, me dicen amén. Y todos, ¿qué dice? Bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué? Ejemplos. Di conmigo, ejemplos. ¿Por qué Dios permitió que estas personas murieran en el desierto? Como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Ellos codiciaron y murieron, pero Dios permitió que murieran para que nosotros viéramos que no debemos de codiciar. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 23,000 en un solo día murieron. 23,000, un estadio completo de fútbol murió en un solo día a causa de su fornicación. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, una vez más, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes alcanzaron los fines de los siglos. ¿Por qué sucede todo lo que sucede? ¿Por qué sucedió todo lo que sucedió? ¿Y por qué el mal, la muerte y todo lo demás pasa? Para que nosotros veamos lo que Dios puede hacer y para que nuestro corazón no se endurezca. Cada día que vivamos deberíamos de dar gracias a Dios por ser tan paciente y misericordioso con nosotros, pasando por alto todos los pecados que cometemos, por los cuales, aun siendo hijos suyos, merecemos castigo y merecemos muerte. La pregunta entonces no es ¿por qué ciertas personas sufren o mueren?
como lo hace el ateo, sino por qué sigue con vida la humanidad siendo tan mala y teniendo tantos errores. Creo que hoy sentamos entonces la base del por qué sufrimos y de por qué pasan tantas cosas malas. El ateo debe de comprender que todo esto sucede porque tiene que suceder y porque es la ley. Entonces, la pregunta no es por qué Dios permite cosas malas, la pregunta es por qué Dios permite que nosotros siendo malos sigamos con vida y sigamos como sigamos. Lo que sucede es mero juicio de una ley que ya ha sido establecida, pero el hecho de que hoy nosotros estemos vivos es a causa de que Dios es muy misericordioso y muy bueno para con nosotros. Entonces, ateo que nos ves, creo que se responde completamente la pregunta y la respuesta es muy clara. Tú mereces morir al igual que yo merezco morir, pero el hecho de que hoy estemos escuchando esto es porque la misericordia de Dios nos invita a que el día de hoy nos arrepintamos. Así como estás, cierra tus ojos y vamos a terminar en esta hora dándole gracias a Dios